Sonando y coleando con Sariel Saravia. Y eso que suena de fondo no necesita presentación. Para nada, 45 años del disco Siembra, de Rubén Blades y Willy Colón. Y para hablar de siembra, de esa siembra que sigue dando cosecha, sigue dando frutos, nos acompaña nuestro colaborador, Sariel Saravia. Buenas tardes, Sariel. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Muy bien. ¿Cómo es esto? En 1978 se presentó este disco que ya es un clásico, ¿no? Así es el disco, se dice, las cifras son muchas, el disco más vendido de la salsa en principio, y es uno de los discos tal vez del que se habla más, o se ha hablado más desde su momento, ¿no? Hasta nuestra fecha, es decir, es impresionante porque yo hablo a través de los años con gente, no salseros natos, y todo el mundo lo tiene como su mejor disco, digamos, su mejor disco de salsa. Es decir, todos tienen que ver con él, y justamente eso fue una de sus importancias, pues, que buscó a otros públicos en el momento en que sale. Y creo que también es el momento, aunque es hecho a dos manos, Willy Colón y Rubén Blades, el disco, bueno, significa ya el ascenso al estrellato de Rubén Blades, ¿no? ¿Qué supuso este disco en la carrera de ambos? Sí, bueno, fíjate, hay antecedentes. Un año antes había salido Metiendo Mano, que fue tremendo éxito. Es decir, sin Metiendo Mano no hay siembra. Eso significaba la unión entre Willy Colón y Rubén Blades en un disco de ellos solos, es decir, con los dos. Eso significaba también que ya Willy Colón ya no tenía a Héctor Lavoe, que fue su cantante de toda su carrera, y ahora estaba con un nuevo cantante, que era Rubén Blades. De hecho, el último disco de Willy Colón con Héctor Lavoe, que se llama Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, parodiando a la película El western de Spaghetti de Sergio Leone, es donde aparece una canción cantada por Rubén Blades. Era la primera vez que cantaba otro que no fuesen ellos dos. Claro. Y además en este disco está no solo Pedro Navaja, que suena de fondo, sino Buscando Guayaba. Me encanta esa canción. Maravillosa. Ahora, casi todas las letras de estas canciones son de Rubén Blades, ¿o no? Sí, excepto una, creo que es de Johnny Ortiz, que creo que es Ojos. Todas las demás son... ahora, son hechas entre los dos, Willy Colón y Rubén Blades. La musicalización es de Willy Colón. Exactamente, es la música de Willy Colón y las letras de Rubén Blades. Pues yo creo que aquí las letras son, se cayó la llamada, yo creo que aquí las letras son importantísimas, Lila. Sí, sí. O sea, Pedro Navaja es toda una historia, Claro. es un cuento maravilloso además. Y además, como Sariel decía, que no existiría siembra sin Metiendo Mano, que es la producción anterior en la que ellos participan juntos por primera vez, es que tampoco habría Maestra Vida sin siembra, Correcto. en la que Willy Colón también produce esta ópera salsa que le da una importancia tremenda a ese storytelling, a la historia, al hilo conductor entre todos los temas de esa canción. Y le de hace ese como disco. un guiño a la ópera, porque Claro. hay una historia, hay un cuento, hay unos personajes. Exactamente. Sariel, ¿estás nuevamente en línea telefónica? No, todavía no. Entonces, bueno, aquí también en este disco está Plástico, que es una canción muy famosa de ellos. Por supuesto está Siembra. Y en el siguiente me parece que está una versión, ahí está Sariel. Adelante. Sariel. ¿Aló? Sí, Ajá. dígame, ¿en dónde me quedé que hubo una interrupción? ¿Te Estaban quedaste? hablando de las letras, que todos son de Rubén a excepción de una,
Y comentaba el profesor que las letras de estas canciones se le da muchísima importancia. Sí. Claro, justamente, repito, no es la primera vez, aunque este disco impacta por las letras justamente que son, bueno, del tema social, el tema incluso político, casi todo el disco, excepto Buscando Guayaba, creo, y es la que se aleja del tema social, es decir, Pero todo está Pedro metido Navaja, tú ves a Pedro Navaja como un tema social, es más bien como una historia de amor, algo así, ¿no? Trágica. Creo que Pedro Bueno. Navaja Sí, es una crónica, es un cuento que se echa ahí como pocas veces se había hecho, y es una crónica del malandraje de la calle, pues, de los bravos de barrio. Una representación del personaje. sí. Claro, y es el guiño que se hace a la ópera de los Tres Centavos de Brecht, ¿no? Es el Mickey Navaja, en este caso un latino. Es un disco dedicado completamente a América Latina, siempre desde el New York latino, o el latino en Nueva York, pero sin embargo esta vez arrastra todo América Latina. No es la primera vez, obviamente, que pasa eso en la salsa en ese momento, pero sí, incluso hay una canción que está dedicada a Venezuela, de alguna manera, que es María Leonza, ¿no? Claro, sí. De a Caracas. Sí. Y ese, yo creo, fíjate que es lo que yo veo es que Venezuela, y lo han dicho, tanto Rubén Blades como Willy Colón, que gracias a los venezolanos ese disco pegó muchísimo, y ellos como pareja pegaron muchísimo. Se vendió mucho en Venezuela, fue un disco de salsa también más vendido obviamente en Venezuela. En Venezuela era donde se vendía más discos de salsa en el mundo, me imagino, como país. Y ese disco representó mucho para ellos en Venezuela. Y yo creo que además también hay que darle los honores así lo veo yo, y nunca, creo que no sé si se ha dicho, a César Miguel Rondón. Porque yo me acuerdo, siendo muchacho de 16 años, no sé cuánto tenía, que lo seguíamos a él, y él siempre empezó a hablar de un joven que se llama Rubén Blades, cuando nadie lo conocía. Y empieza a decir, oye, este tipo fue el que escribió Cipriano Armentero, este tipo fue el que escribió tal cosa, hay que escucharlo. Puso mucho en radio un disco anterior, muy bueno, de Ray Barreto, donde canta como 3 canciones Rubén Blades, y comienza a decir que Metiendo Mano es un disco maravilloso, digamos, el anterior a Siembra, que es un disco maravilloso que hay que escucharlo, y en efecto es muy parecido, obviamente, a este disco de Siembra, solo que aquí hay más, creo que el bajo de Sal Cueva y otras cositas más por allí tienen un elemento mucho más electrónico, y en Siembra, la pieza, le estaba leyendo por allí que Carlos Franceschi, un argentino que hacía muchos arreglos, un buen músico, hacía arreglos también, y hace el arreglo el mismo día, es decir, él se presenta para hacer el arreglo y Willy Colón le dice, esto necesita violines, y en ese momento tuvieron que buscar los violines y arreglarlo y grabarlo en ese mismo momento. Ahora, Sariel, que comentas ahora sobre César Miguel Rondón, cuando se interrumpió la comunicación contigo, le comentaba al profesor que, como tú decías, probablemente no hubiese habido Siembra sin Metiendo Mano, y probablemente no habría habido Maestra Vida sin Siembra, Claro. donde César Miguel Rondón además tuvo un rol protagónico. Exactamente, claro, es que la pareja se destapa, y bueno, la salsa cambia, es decir, Claro. creo que ese disco de Siembra, bueno, y la inclusión de los dos hace que, bueno, empiezan a mirar otras cosas los melómanos. Pero en todo caso, con estas letras sociales, con estos cambios que hay musicales, en fin, lo que pasa también es que la gente sigue bailando. Todas esas canciones se bailaron. Claro. Entonces, no deja de ser
un tema de la salsa y el baile, aunque tenga elementos muy consolidados desde el punto de vista de las letras, por ejemplo. Estos son los años Entonces, también de la versión que hace Willy Colón de Chico Buarque, de aquella canción maravillosa, ¿no? sí, sí, cómo no, son 2 años después. Willy además es un ganador en ese momento, ¿no? Es un productor o un músico que todos quieren pegarse y todo se convierte en éxito. Hace también un año atrás, él había hecho una canción, un disco muy interesante, buenísimo, sabroso, con Celia Cruz, que utiliza mucha música del Caribe y le da otro swing a lo que venía haciendo Celia, ¿no? Entonces, luego hace uno, antes también había hecho otro con Mon Rivera, que es un trombonista plenero boricua, que es muy bueno. Y después de eso se convierte en el solo, pues, o sea, comienza a cantar el solo. Lamentablemente se separaron, ¿no? Se separaron, es lamentable. Y se separaron y también se puede ver, parece que fue por temas económicos, pero también hay un tema ahí ideológico, ¿no? Creo que los dos están como en la acera del frente, uno del otro, frente al otro, ¿no? Bueno, Sariel, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero quedan pendientes, quedan en el tintero algunos otros artistas y discos que has mencionado de los que vale la pena entrar en profundidad más adelante, alguno de ellos de Celia Cruz, a quien acabas de mencionar. Y vamos gracias Ariel, como siempre, vamos con la gaita. Sonidos que te llenan